¿Querés empezar a usar tablas dinámicas pero no sabes por dónde dar el primer paso? O bien, las utilizás pero querés empezar a analizarlas utilizando formatos condicionales? Este video te puede interesar. Quédate acá que lo vemos juntos. Hola analistas y amigos de Data, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal donde trataremos de aprender y practicar un poquito más Excel. Este pretende ser un video corto que sirva de introducción al tema tablas dinámicas. En pantalla ya estamos viendo los datos sobre los cuales vamos a trabajar, pero antes de empezar con lo práctico vamos a comentar una definición bastante básica y sencilla de lo que es una tabla dinámica. Sin dar mucha vuelta podemos decir que una tabla dinámica es una herramienta que nos pone a disposición Excel y que nos permite resumir datos. Es decir, yo inserto una tabla dinámica, indico cuál es el origen de los datos y luego voy a solicitar que esa tabla dinámica me los resuma, me los divida o me los filtre según mis intereses. En esta pestaña que se llama Registro 2020-2022 tenemos registros ficticios de ingresos y gastos que se vinculan a una fecha, a un país, a una marca y a una categoría de cliente. En cuanto al origen de datos que comentábamos recién, vamos a concentrarnos en dos conceptos. El origen de datos puede ser un rango de celdas o puede ser una tabla. En general siempre es una buena práctica trabajar con tablas. Lo primero que vamos a hacer es transformar este rango de celdas. Para eso vamos a seleccionar todo el rango presionando Control E. Aquí vemos que en total tenemos 1645 filas. Una vez seleccionado este rango, bien podemos ir a insertar tabla, donde también vemos la opción de insertarla presionando Control Q, o también podríamos desde inicio venir al apartado de estilos y seleccionar la opción dar formato como tabla, seleccionando además el color o las distintas variantes de formato que aquí se me ofrecen. En este caso voy a seleccionar esta. Excel me va a pedir la confirmación de cuál es el rango de celdas donde están los datos y además se me va a preguntar si la tabla tiene encabezados. En este caso voy a seleccionar que sí, que tiene encabezados, y esto va a ser fundamental para las futuras tablas dinámicas que vamos a crear, porque estos encabezados van a ser los campos de nuestras tablas dinámicas. Vamos a aceptar. Además del ajuste de formato, veo aquí arriba una nueva pestaña que se llama Diseño de tabla, donde tengo la posibilidad de hacer algunos ajustes. Voy a aprovechar para cambiar el color, porque no estoy viendo el título del encabezado. Voy a seleccionar el verde. Y además le voy a dar un nombre a esta tabla, que siempre es una buena práctica. Se va a llamar Mi Tabla. Creada la tabla que servirá de origen para nuestra tabla dinámica, y considerando que decíamos que una tabla dinámica es una herramienta que nos permite resumir datos, observemos que en esta tabla tenemos como dos grupos de columnas, dos grupos de campos. Por un lado, la columna E y la F, que tiene datos numéricos que representan ingresos y gastos, que al ser cantidades monetarias vamos a poder sumarlas, restarlas o agruparlas. Y luego tenemos estas otras columnas A, B, C y D, que cuando las transformemos en campos de una tabla dinámica nos van a permitir resumir o desglosar los ingresos y los gastos. Vamos a crear la primera tabla dinámica. Posicionados sobre cualquier celda de la tabla, bien podríamos venir aquí a la pestaña Diseño de tabla y presionar Resumir con tabla dinámica. También podríamos venir a Insertar y aquí seleccionar tabla dinámica. Yo voy a optar por esta segunda opción. Hacemos clic. Aquí Excel nos va a preguntar cuál es la tabla o rango origen de datos. Vean que como nosotros ya creamos la tabla y la nombramos Mi Tabla, ya se me sugiere en este campo. También se nos va a preguntar si queremos que la tabla dinámica se inserte en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente.
En general es recomendable insertarlo en una nueva hoja de cálculo, así nos apartamos un poco del origen de datos y trabajamos más libremente en la construcción de nuestras tablas dinámicas, y además al utilizar una nueva hoja también tenemos más espacio para visualizar esa tabla dinámica. Por lo tanto, voy a dejar seleccionado nueva hoja de cálculo, voy a presionar aceptar y vamos a observar varias cosas que han sucedido en nuestro libro de Excel. Lo primero es que se ha creado una nueva hoja, la hoja 1, lo podemos ver aquí abajo. También vemos que en la cuadrícula de filas y columnas tenemos un área de tabla dinámica donde se nos está indicando que tendremos que elegir campos de la lista de campos para crear justamente la tabla. La lista de campos es este panel que vemos a la derecha, donde están listados los encabezados de las columnas de nuestra tabla, que como dijimos hace un rato aquí se llaman campos. Observemos que tenemos fecha, país, marca, cliente, ingresos y gastos. Y debajo tendremos el sector de áreas. Es en alguna de estas 4 áreas, filtros, columnas, filas o valores, donde arrastraremos los distintos campos y así construiremos ese resumen o ese desglose de nuestros datos. Empecemos quizás por el área más importante y a la vez un poco más intuitiva si se quiere, que es el área de valores. Generalmente aquí vamos a arrastrar campos numéricos, como por ejemplo ingresos, lo voy a arrastrar. Y simplemente con este movimiento, todos los ingresos listados en el origen de nuestros datos se suman. Y el área de la tabla dinámica se modifica y ahora vemos suma de ingresos y la cifra. Enseguida vamos a volver a esto de campos y áreas, pero antes de seguir quiero hacer notar otro cambio que se ha dado en nuestro libro de Excel, que es que cuando estamos sobre la tabla dinámica, aquí arriba tenemos 2 pestañas nuevas, una que es analizar tabla dinámica y otra que es diseño. Voy a venir a analizar tabla dinámica y lo que voy a hacer es mover esta tabla dinámica para que quede más cerca de este panel de campos y sea más práctico ir viendo las modificaciones que vamos haciendo. Posicionado sobre la tabla, vengo a analizar tabla dinámica, acciones, selecciono mover tabla dinámica. Se me va a preguntar a qué ubicación la quiero mover. Voy a seleccionar esta y voy a aceptar. Doble clic aquí en la columna para que se ajuste. Hecho esto, y ahora que ya tenemos un dato de tipo numérico en el campo de valores, vamos a indicar cómo queremos que ese campo valor se desglose. Para eso vamos a crear o un campo fila o un campo columna. ¿Qué quiero decir con campo fila o campo columna? Voy a arrastrar cliente a filas y vean nuevamente cómo en un simple movimiento ya veo ese total de suma de ingresos desglosado entre los distintos tipos de cliente. Vamos a hacer un nuevo paréntesis para lograr que esto visualmente sea más agradable. Vamos a darle un formato a estos números. Para eso vamos a seleccionar alguno de los valores. Vamos a hacer un clic derecho. Venimos a la opción de formato de número. Voy a elegir moneda y voy a elegir un símbolo que me parezca adecuado. Como saben, soy de Uruguay, así que voy a seleccionar el signo de pesos en Uruguay. Acepto. Si de un momento a otro pensamos, bueno, no quiero que esto se desglose según cliente, sino que lo quiero según país, lo único que tenemos que hacer será posicionarnos aquí en la flechita de cliente y seleccionar quitar campo, o simplemente arrastrarlo hacia afuera. Y si ahora se me ocurre que el desglose sea por país, vengo a la lista de campos, puedo arrastrar país a filas, o si no lo quiero arrastrar, puedo posicionarme sobre el campo, hacer un clic derecho e indicar si lo quiero agregar a etiquetas de columna o a etiquetas de fila. En este caso voy a seleccionar fila. Ya se actualizó la tabla dinámica y tengo nuevamente los ingresos desglosados, pero en este caso según país.
Avancemos un poquito más. Si ahora digo, quiero que se me exponga la información tanto desglosada por país como por cliente, puedo hacer lo siguiente. Vengo a la lista de campos, arrastro cliente a filas y lo voy a poner en este caso debajo de país y observemos lo que sucede. Voy a tener el total de cada país y luego en un segundo nivel el total correspondiente a cada tipo de cliente de ese país. A esto lo puedo colapsar o expandir desde aquí, desde el signo de menos o de más, o posicionado sobre la tabla puedo hacer clic derecho, venir a expandir o contraer, seleccionar contraer todo el campo o expandir todo el campo según sea de mi interés. No quiero que las categorías de clientes estén ahí, quiero exponerlos de otra forma. ¿Qué puedo hacer? Venir aquí a la sección de áreas, agarrar cliente y llevarlo a columnas. Vamos a movernos aquí a la derecha y tengo entonces una presentación alternativa. Tengo en filas el total para cada país, en este caso el total de Argentina. A su vez, tengo el total correspondiente a los consumidores finales, así como el total correspondiente a cada categoría de cliente. Entonces vemos cómo, con sencillos movimientos y sin utilizar ningún tipo de fórmula, logro exponer estos datos de forma distinta y que, bueno, dependiendo del caso, podrá ser una más adecuada que la otra. A los efectos de ir explorando el área de filtros, que es la que nos ha faltado utilizar, recuerden que otro de los campos que teníamos es marca. Lo que voy a hacer será arrastrar marca aquí a filtros. Y toda esta tabla dinámica va a estar sujeta al filtro que yo aplique. En este caso está seleccionado todas, pero desde la flechita de filtro puedo elegir una marca. Voy a empezar por elegir Neuronet, acepto y todas estas cifras se actualizan y solamente se me muestran las que se corresponden a esta marca. Si regreso al filtro, puedo venir a seleccionar varios elementos y seleccionar más de una marca. En este caso voy a seleccionar estas dos, acepto y todas las cifras se actualizan. Además de este filtro, notarán que la tabla dinámica tiene otros dos botones que se parecen mucho a los de filtro, y efectivamente lo son. Si vengo a este que está sobre los países, puedo seleccionar algún país en especial, por ejemplo solamente Uruguay. Si además quiero concentrarme en los montos correspondientes a Uruguay, pero al sector público, voy a venir a etiqueta de columna y aquí puedo seleccionar sector público. Culminada esta primera aproximación, lo que les propongo ahora es seguir practicando un poco con tablas dinámicas. Para eso les invito a venir a la hoja que se llama preguntas. Aquí nos vamos a encontrar con 5 preguntas y vamos a ir viendo cómo las podemos responder de forma súper rápida utilizando tablas dinámicas y algunas cuestiones extras que vamos a aprender ahora. Si volvemos aquí a registros, recordemos que tenemos ingresos y gastos, pero al revisar las preguntas tenemos algunas cuestiones que refieren a beneficios y otras cuestiones que refieren a margen. Entonces son otras medidas distintas a ingresos y gastos. Vamos a ver cómo calcularlas dentro de una tabla dinámica con algo que se llaman campos calculados. Vamos a crear una nueva tabla dinámica, para lo cual venimos a registros, venimos al origen de nuestros datos, nos posicionamos sobre la tabla. En este caso voy a venir a diseño de tabla y a resumir con tabla dinámica. Hago clic. Se nos va a preguntar dónde queremos insertar esa tabla dinámica. Lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente, en este caso, llamada preguntas. Vengo a este botón, voy a la hoja preguntas, voy a seleccionar la celda E2, Enter y acepto. Vamos a empezar arrastrando ingresos a valores y gastos a valores.
Selecciono aquí la suma que ya se realizó y voy a hacer un ajuste en el formato y de esta forma leer mejor la cifra. Ahora que ya tenemos los ingresos y los gastos aquí, vamos a tener que calcular los beneficios y el margen. En este caso vamos a considerar a los beneficios como la diferencia entre ingresos y gastos, y luego el margen como la división entre estos beneficios y los ingresos. Ahora bien, lo que vamos a ver es que podemos hacer esos cálculos en esta misma tabla dinámica. Para eso, posicionados sobre la tabla, vendremos a analizar tabla dinámica y en el apartado cálculos nos vamos a encontrar con una opción de campos, elementos y conjuntos. Al presionar ahí, vamos a tener una opción de campo calculado, que es la que vamos a seleccionar, y aquí vamos a tener la posibilidad de crear un nuevo campo en la tabla dinámica y además indicarle cuál es el cálculo que queremos que se haga. Lo primero que tenemos que hacer será indicar el nombre de ese campo calculado. En este caso se va a llamar beneficios. Luego hay que indicar justamente cuál es el cálculo que queremos que se haga. Voy a borrar el 0. Vean que aquí debajo tenemos la lista de campos ya existentes. Voy a posicionarme sobre ingresos, voy a insertar campo, espacio, el signo de menos. Voy a venir a gastos y también lo voy a insertar como parte de la fórmula, en este caso haciendo un doble clic. Acepto. Y observemos cómo ya se agregó ese campo a la tabla dinámica, aquí lo tenemos. Y también lo tengo en la lista de campos y también lo tengo como un campo presente en el área de valores. Vayamos ahora a calcular el margen. Vuelvo a analizar tabla dinámica, campo calculado, aquí se va a llamar margen, borro el 0 y en la fórmula bien podría plantear ingresos menos gastos dividido ingresos, o puedo apoyarme en el campo calculado ya creado de beneficios. Vengo a beneficios, hago doble clic, se me inserta en la fórmula, espacio, el símbolo de la división, ingresos haciendo un doble clic. Y de esta forma defino el segundo campo calculado que necesito para responder las 5 preguntas planteadas. Acepto. Ya lo veo aquí en la tabla, lo único que tendré que ajustar será el formato. Quiero que se me muestre como un porcentaje, para lo cual tendré que venir a inicio, selecciono porcentaje y le voy a agregar 3 cifras decimales. Y ya tengo las 4 medidas que necesito para responder las preguntas. Lo que voy a hacer ahora será seleccionar toda la tabla presionando Control E, copiarla presionando Control C, la voy a pegar aquí abajo presionando Control V y sobre esta segunda tabla es que voy a ir ajustando los campos y las áreas para obtener las respuestas que necesito. La primera pregunta dice: ¿cuál es el ranking de 5 países según sus beneficios? Lo que tendré que hacer será arrastrar país a filas. Me voy a posicionar sobre beneficios, sobre la columna de beneficios. Haciendo un clic derecho voy a solicitar que se ordene de mayor a menor. Y aquí tengo los 5 países ordenados según sus beneficios. La respuesta 1 será Perú, Chile, Uruguay, Argentina y México. La pregunta 2 dice: ¿cuál es el ranking de los 3 clientes con mayores beneficios? Vuelvo a la tabla dinámica, voy a quitar país y agregar clientes en el área filas. Se me vuelve a pedir que el ordenamiento sea por beneficios, así que vengo a beneficios, ordenar de mayor a menor. Tengo ya los 5 tipos de clientes ordenados, pero aquí se me pide el ranking de los 3 principales. Si bien ya los puedo identificar, vamos a explorar una opción de filtro bastante interesante, así que voy a venir al panel de campos, lo voy a achicar un poquito aquí así veo toda la tabla dinámica. Posicionados sobre el campo cliente, voy a venir a esta flechita que tengo aquí. Vean que se me abren las opciones de filtro. Voy a ir hasta filtros de valor y dentro de estas opciones voy a seleccionar 10 mejores.
que aunque se llame 10 mejores no tienen por qué ser 10, pueden ser 3, que es lo que necesito ahora. Y debo indicar que quiero que se me muestren los superiores, no van a ser 10 sino 3, y que se me muestren según los beneficios. Por lo que aquí selecciono suma de beneficios. Acepto y vemos cómo se aplicó ese filtro de top 3 o el ranking 3 de clientes según beneficios. La respuesta es entonces sector público, pequeñas y medianas empresas y consumidores finales. Vamos a la pregunta 3, que dice: ¿cuál fue el total de ingresos en el año 2022? Vuelvo a la tabla dinámica, voy a quitar cliente de filas, bien puedo arrastrar fecha a filas y aquí voy al año 2022 y ya tengo la suma de ingresos. Esa es una opción. Voy a copiar la respuesta y la voy a pegar. Otra opción sería quitar todo lo que tengo aquí en filas y agregar año como un filtro, seleccionando el 2022. Me encuentro entonces con el mismo resultado. Vamos a la pregunta 4, que dice: ¿cuál es la marca con mayor margen para grandes clientes? Regreso a la tabla, voy a quitar el filtro de años, voy a agregar un filtro de tipo de cliente, voy a seleccionar grandes clientes, puedo ver los datos exclusivos a este tipo de cliente y ahora me falta saber cuál es la marca que tuvo mayor margen. Entonces voy a arrastrar marca a filas, voy a venir aquí a la flechita de marca, filtro valor, 10 mejores, que en este caso va a ser el 1 mejor, según margen, acepto. Aquí me encuentro con la respuesta 19922 de la marca Nextec. Copio y pego la respuesta. Voy a la pregunta número 5. ¿Cuál es el margen para la marca Nextec en el año 2022? Regreso a la tabla dinámica. Voy a agregar el filtro de año al área de filtros. Voy a seleccionar 2022. Voy a quitar cliente de filtros y voy a agregar marca a filtros. Y en marca tendré que seleccionar Nextec. Acepto. Veo el margen, que es de 15744. Copio el dato y lo pego por aquí. Y de esta forma vemos cómo logramos responder estas 5 preguntas de forma muy rápida, utilizando lo que ya sabemos de tablas dinámicas y además incorporando estas posibilidades de campo calculado y de filtro según 10 mejores. No quiero terminar este video sin ver algo de Excel que me apasiona, que es el formato condicional, que no es exclusivo de tablas dinámicas, pero que también puede ser utilizado en tablas dinámicas. Vamos a quitar estos filtros, también este, y también aquí el filtro de marca. Luego voy a quitar suma de ingresos y voy a arrastrar margen. Le voy a dar un formato porcentaje con 3 decimales. Voy a seleccionar todo el centro, la parte central de nuestra tabla dinámica. Voy a venir a formato condicional, escala de color, me voy a quedar con esta primera opción. Y aquí se asignan colores rojos a aquellos márgenes más bajos, verdes a aquellos márgenes más altos y entre amarillo y naranja a aquellos intermedios. Simplemente con aplicar el formato condicional podemos ver cómo pequeñas y medianas empresas casi siempre, independientemente del país
está en tonos muy rojos y cómo instituciones educativas y el sector público está en tonos verdes para todos los países. Si recuerdan, apliqué este formato condicional seleccionando todo este grupo de celdas, pero simplemente haciendo una selección distinta puedo hacer un análisis distinto. Para eso voy a seleccionar esta tabla dinámica presionando Control E, la voy a copiar presionando Control C y la voy a pegar presionando Control V. En esta tabla copiada voy a venir a borrar todas las reglas y lo que voy a hacer ahora es aplicar el formato condicional por columna. Formato condicional, escala de color, selecciono. Entonces aquí veo para los consumidores finales qué países tuvieron más margen, que son aquellos más vinculados al verde, y cuáles tuvieron menos, que son los más tirando a rojos. Además puedo seleccionar, venir a copiar formato, hago doble clic sobre copiar formato y pego ese formato en todas las otras columnas. Y lo que veo es un formato condicional aplicado de otra forma que me permite llegar a otras conclusiones. Puedo ver que para los consumidores finales Uruguay es el mejor país, al menos en cuanto al margen. Para los grandes clientes el mejor país es México, para las instituciones educativas también es México, para pequeñas y medianas empresas lo es Perú y para el sector público lo es México. Voy a hacer lo mismo que hice recién, pero lo voy a aplicar de otra forma. Selecciono con Control E, copio con Control C, pego con Control V, vengo a formato condicional, borro reglas de las celdas seleccionadas y ahora lo voy a aplicar por fila al mismo formato condicional. Escala de color, copio formato haciendo doble clic aquí en el pincel y lo voy pegando. Llego entonces a otras conclusiones. Aquí lo tengo que leer por fila. En Argentina el mejor sector es el de instituciones educativas y el peor el de pequeñas y medianas empresas. En Chile pasa lo mismo, en México lo mismo. Perú y Uruguay son una excepción, donde los sectores con mejor margen son los sectores públicos. Voy a bajar un poquito, voy a volver a seleccionar esta tabla, la voy a copiar y la voy a pegar. Voy a quitar cliente, voy a agregar margen nuevamente, voy a agregar beneficios una vez y otra vez, doble beneficios y doble margen. Voy a ajustar el formato de beneficios, voy a querer que se muestre primero beneficios y luego margen, por lo que voy a cambiar el orden de los campos en el área de valor. Llevo beneficios hacia arriba, llevo beneficios hacia arriba y margen queda abajo. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar beneficios, venir a inicio, formato condicional, vamos a seleccionar barra de datos y un color azul. Voy a copiar formato y también lo voy a aplicar a beneficios 2, que son los mismos datos pero duplicados. Observemos que si vamos por esta opción de una barra para el formato condicional, puede que esa barra que trata de aportar información adicional en realidad perjudique a cómo vemos la cifra. No se ven claramente los números y para solucionar eso vamos a ver dos opciones. Para la primera columna de beneficios la vamos a seleccionar, vamos a venir a formato condicional, administrar reglas, se nos van a mostrar las reglas que tenemos en esta tabla dinámica, una que se aplica a la columna L y otra que se aplica a valores de la columna K. La primera columna de beneficios yo la tengo en la columna K, así que voy a seleccionar esta. Luego iremos a editar regla y podríamos optar por un color más claro. Voy a seleccionar este celeste, voy a aceptar. Aquí voy a seleccionar aplicar y no aceptar para que no se me cierre esta ventana. Vean que se aplicó y ya puedo ver un poco mejor la cifra. Acepto. De todas formas, a mí en lo personal no me convence del todo. Por eso es que les quiero mostrar una segunda alternativa y para eso dupliqué el dato de beneficios.
Lo que voy a hacer será seleccionar esta segunda columna de beneficios, venir a formato condicional, administrar reglas, asegurarme que selecciono la regla que aplica a la columna L, que es justamente donde tengo el dato de beneficios 2. Tendré que venir a editar regla. Y en estas opciones de editar regla, en lugar de cambiar el color, voy a venir a este apartado de estilo de formato y sobre la opción de mostrar solo la barra, la voy a seleccionar, voy a aceptar, voy a aplicar, también voy a aceptar. Y lo que logro en este caso es que en esta primera columna se me muestren las cifras y aquí únicamente la barra que representa esa cifra. Para completar este cambio tendríamos que seleccionar la primera columna, venir a formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Entonces aquí sí logro lo que les comentaba recién, que es una columna exclusiva de cifras, donde las puedo ver claramente, y una columna donde solamente se muestran las barras. Y sobre margen lo que vamos a hacer será seleccionar la primera columna, venir a formato condicional, aplicar un formato condicional, pero en este caso de las opciones de conjuntos de iconos, y en el apartado de indicadores voy a seleccionar este primero que se me ofrece, hago clic. Aquí vemos que se aplicó el formato condicional y que en determinados porcentajes veo la cruz, en determinados veo el check de correcto y en uno veo la alerta, pero no entiendo muy bien cuándo se muestra cuál. Por lo que voy a volver a seleccionar, voy a venir a formato condicional y en administrar reglas la voy a seleccionar y voy a venir a la opción de editar. En la parte de abajo observo que el icono verde se muestra para aquellos valores que se ubican en el tercio superior, por eso dice porcentual y 67%. Luego el amarillo para los que se encuentran en el intermedio, entre el 67 y el 33, en términos porcentuales, y el rojo cuando es menor a 33. Pero además de entender qué es lo que está haciendo Excel en este momento, lo importante es que lo podemos modificar. Lo que voy a hacer en este caso será indicar que quiero que verde se muestre cuando el valor numérico, y por eso aquí debo ingresar tipo número, sea igual o superior al 17%, por lo tanto al 0,17. Luego querré que se me muestre el amarillo cuando el valor en términos numéricos esté entre el 0,17 y el 0,15, es decir, entre el 15 y el 17%. Y por último se me muestre rojo cuando el valor sea inferior a 0,15. Voy a aceptar nuevamente. Voy a solicitar aquí que se me ordene por margen de mayor a menor. Y observemos cómo efectivamente tengo el verde cuando se supera el 17%, el rojo cuando es menor a 15%, y aquellos que están en el medio se me muestran con el icono amarillo. Voy a volver a seleccionar esta columna, voy a copiar formato y lo voy a pegar a margen 2, donde tengo repetido el dato. Voy a volver a formato condicional y a la administración de reglas. En este caso voy a editar las reglas que aplican a la columna N. La selecciono y vengo a editar. Y desde aquí podré optar por mostrar únicamente el icono, de manera similar a lo que hacíamos con la barra. Y también voy a poder cambiar el estilo de los iconos. En este caso me parece que este es el más adecuado, pero vamos a probar con este otro, que son unas banderitas, para ver cómo efectivamente se hace el cambio. Acepto, vuelvo a aceptar, y aquí apoyándome en estos formatos condicionales puedo hacer algunas observaciones, como por ejemplo notar que Perú es el que tiene el mayor margen y es el único que alcanzó esa meta ficticia que establecí del 17%, y por eso veo verde, pero a la vez también veo que es el país que más monto de beneficios tuvo. También observo que Argentina no cumplió con ese otro límite de margen que establecí y que por lo tanto se me muestra en rojo, pero si observo las barras veo que el nivel de beneficios de Argentina podría decirse que no estuvo tan mal, y de hecho no es el más bajo porque es de 14,773, mientras que México tuvo un monto de beneficios inferior. Haciendo doble clic sobre el nombre de la columna podemos cambiar el nombre de ese campo. Lo voy a llamar de esta forma,
acepto. En este otro campo quitaré suma de y agregaré el símbolo de porcentaje. Aquí en beneficios el símbolo de moneda o de pesos. Y en esta otra vamos a poner nivel de beneficios. Acepto. Y logro otra tabla dinámica, otras opciones de formato condicional que permiten sacar conclusiones rápidas y exponerlos de una manera que a mí por lo menos me gusta muchísimo. Si llegaste hasta esta parte del video y fuiste haciendo las tablas dinámicas conmigo, me encantaría que respondas a la pregunta que se ve en pantalla en comentarios. Quiero saber cuál fue el margen para las instituciones educativas en el año 2022. Bueno, hasta acá nuestro video de hoy. Como siempre, espero que te haya sido útil. Si además querés seguir aprendiendo con nosotros, si querés seguir aprendiendo con DatData, te invito a ingresar a www.datdata.com/guille, donde vas a encontrar todos nuestros cursos y además con un súper descuento.